Bueno, en un bello día libre de bioquímica. Ay, doctor, ya viene usted, mire que yo estoy enojada con ella, me marcó el día de las 7 de la mañana. ¿Qué pasó a las 7 de la mañana? Es que, mire, ¿se acuerda aquellas tareas Sí. que le había dicho? Ajá. Alguien, no sabemos quién, llamó a la doctora para decirle que no había puesto las fechas para esa tarea, doctor. Entonces, adivine qué pasó, doctor. ¿Qué pasó? Dejó todas las tareas de nuevo. ¿Cómo que las dejó todas de nuevo? No habían sido entregadas. No, las que no habían, las que estaban ahí sin fecha ni nada. Ajá. ¿Y Bueno, entonces? entonces alguien la llamó y dijo, ay, doctora, no le ha puesto fecha a las tareas, entonces las dejó, doctor. Averigüen quién es y línchenlo. Eso incluyendo el del idiótico TikTok. Sí, o sea, alguien le dijo que ella había hecho su TikTok y que no tenía espacio para subir la tarea. Entonces, va a ser un video interesante en TikTok porque no solo lo linchan, sino también lo filman y lo suben a TikTok. ¿Cómo se lincha un estudiante de medicina lengua suelta? ¿Va? Aplicar, aplicarle lo que hacían en el cartel de Medellín con los soplones. Ay, doctor, y mira, ayer mandó un mensaje diciendo que está enfermita, pero sí anda fregando ahí con las tareas. Enfesmita. Ah, tienes que ser peor todavía. Entonces, Y son 3 tareas, doctor, en una semana. el problema de tener gente desocupada, ¿eh? Por cierto, Paola, se pusieron en contacto con el doctor López para lo del día 13, ¿va? Para decir que ya por una semana no vamos a hacer ninguna actividad física. No, sí, yo tuve una reunión con él antes de que usted me dijera eso y él dijo ese planteamiento, no vamos a regresar nosotros por una semana. No, sí, exactamente. No, así es que el planteamiento lo hizo él y todo el mundo está de acuerdo que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Para ir a qué? Sí, para empezar, ya casi todo el mundo ya terminó clases. Nosotros estamos Y literalmente en las últimas, en los últimos. cuarto y segundo B ya terminaron clases. Pues sí. Segundo B, vos decís morfológicas. Bueno, faltan los míos, les queda una semana todavía. El examen iba a ser el miércoles, pero lo voy a poner una semana después para ver vascular con más calma. Pero ya el seminario ya están listos solo para presentar. Y yo estoy porque quiero dar esos temas y tratar de cumplir la mayor parte. Ya estamos en sistema nervioso autónomo. 3 días lo que falta. Lo voy a hacer 5 porque vos sabes que los alumnos de morfológica han tenido un rendimiento relativamente pobre, ¿no? Y que entonces hay que trabajar más despacio con ellos. Pero eso es una cuestión puramente, ¿cómo se llama? De logística, porque incluso los temas están en la plataforma, en el YouTube. Solo que lo quiero dar en vivo para que lo agarren, ¿no? Porque ya, con todo el historial pues de calaveras que ha habido ahí. Pero con nosotros, por ejemplo, si te das cuenta, yo pudiera decir ya no hay clase, porque lo que vamos a ver hoy es casi lo último que no se ha puesto, insulina y metabolismo de carbohidratos. Bueno, para aquellos que les interese, mira dónde estamos en YouTube. Espérate. Playlists. Por ejemplo, aquí tendríamos metabolismo, bueno, aquí. Cortisol suprarrenales, insulina. De hecho, todas las clases ya están acá, mira, regulación del apetito y la ingesta, etcétera. Yo es que las quiero dar en vivo, pero si yo me planteara en ese plan de decir, no, miren los videos y ya pudiera estar yo durmiendo hasta las 10 de la mañana, o jugando con mis avioncitos. Me parece que quiero comportarme como un adulto responsable alguna vez, ¿va? Pero no estar agregando más temas en la última semana o más trabajo la última semana,
porque se le ocurrió así. Entonces, no, y para cosas que no le veo sentido. Entonces, están trabajando, supongo, en las presentaciones de la revisión, ¿va? Para que salga bonito. Sí, doctor. Y al final el doctor Suazo nunca me ha dicho nada, o sea que por lo menos para los del otro grupo, aparentemente ellos van a hacer también su revisión ellos solitos. Ya para estas alturas me tendría que haber dicho qué días son. Por cierto, no tienen idea cómo va el otro grupo de fisiología. La semana pasada hicieron el examen presencial por primera vez. ¿Y cómo les fue? Mal. Me imaginé. Y ellos son gente que ya hizo exámenes presenciales. Ah, no, tampoco. No, ellos no habían hecho examen. Tampoco. Sí, tiene que haber sido una sorpresa desagradable que los pusieran a algo que no estaban. Y quiere decir, ¿ese es el último examen o el penúltimo? Ellos hacen 5 exámenes, doctor. Entonces están viendo renal, que es el último examen. Y con el tiempo que les queda van a ver riñón, va a ser que verlo bien abreviado. Les queda una semana. Porque ya te diste cuenta que es bien, que eso en una semana hay que darlo o bien rápido o bien resumido. O quitarle un montón. Pero es que ellos ya estaban viéndolo desde antes, doctor, solamente que el examen lo habían atrasado. Ah, ok. O sea, ya estaban dando temas, o sea, iban en tiempo con los contenidos, eran los exámenes lo que había quedado. Es que el examen iba a ser como el 23 de marzo, doctor. De riñón. De marzo, de mayo. De mayo. Perdón. Pero como pasó a ser presencial, se le pusieron así que diera más tiempo. Entonces el doctor dice, miren, con tal de que sea presencial, les doy una semana más. Ok. Sí, porque ellos no habían empezado. Con el doctor Suazo habíamos hablado de ese tema. Y él me dijo, no, yo no quiero hacer nada presencial, ¿verdad? Le digo, los exámenes, no, yo no me voy a complicar. Ok, le digo. Yo sí le digo, porque realmente no existe ningún impedimento. Lo que no tiene sentido de dar las clases en vivo, en físico, es más que nada por lo que yo considero la limitación logística ahí de que el campus sigue siendo el desastre que siempre ha sido, o peor, ¿va? Las ruinas del campus, perdón. Las ruinas del campus. Cada vez que voy ahí, solo me acuerdo de Star Wars, ¿eh? Cuando la primera, ¿va? Cuando están montando que van a destruir el Death Star y que tienen que la base es un templo abandonado y que están en medio de la selva. Así se mira el campus. Por cierto, esa escena fue causa de que yo tuviera que pasar un trabajo increíble. Si te acordás de la escena, cuando están aterrizando en la selva, eso lo filmaron en la selva de Guatemala, en Tikal, desde un punto específico, ¿ok? Desde el tope de lo que se llama Templo 1, no, perdón, Templo 7, ¿ok? Ahora, aquellos que han ido a Tikal conocen el lugar, ¿va? No es como Copán. Copán es un llano muy bonito, bien chapeadito y que vos puedes andar caminando ahí entre las ruinas como si fuera un parque. Tikal no. Tikal es, para aquellos que no han ido, está literalmente en la selva. O sea, limpiaron los templos, pero los caminos entre ellos siguen siendo full selva, ¿ok? Y un templo de esos es una pirámide del tamaño, qué sé yo, el Banco Atlántida es pequeño. Son unos 30 pisos de alto. Y las gradas de la escalera son bien altas. Entonces, como no se podría subir por ahí, hay que subir por unas escaleras de madera. Hasta arriba. La experiencia es muy bonita, excepto que yo andaba esa vez de luna de miel con mi ex esposa. Y de todos los lugares posibles,
habíamos pasado unos días antes aquí en la casa en San Pedro, y esta que era de Tegucigalpa, se le ocurre agarrar de todas las cosas aquí en San Pedro Sula, malaria, imagínate, y le da la primera crisis de fiebre en la selva, ¿va? Y como estábamos en mitad de templo, cuando le da escalofrío y la fiebre, me tuve que chinear a aquella gordita y subirla 30 pisos arriba, casi arrastrada, porque no tenés que subir por una escalera y bajar por la otra. Mira qué lío, solo para tomar la dichosa foto donde solo se ven los templos así saliendo sobre la selva, y de ahí verde, verde, verde hasta el horizonte, y el sol, y cuando el sol se está poniendo, que está aterrizando, está poniéndose el sol, vaya, escondiéndose, y tomar esa foto con una orientación solamente para hacer la foto de la película, que por cierto perdí el negativo para más INRI. Y aparte, esperar a que anocheciera, pues cuando anochece pasa algo bonito. De los templos empieza a salir aquel montón de murciélagos a buscar conmigo, para así, y ves las nubes de murciélagos saliendo de los templos. Súper cool, pero súper difícil de hacer. Bueno, en ese estado está el campus, que yo me espero, no me extrañaría encontrar murciélagos en las aulas, que ya me pasó una vez. A mí me dijeron que había en el 2, doctor. En el 2, entre las aulas 307 y 308. Ese edificio fue construido en dos mitades. Y entre las dos mitades hay una junta de expansión para que el edificio no se deforme al expandirse con el calor del día. Pues en esa junta hay una colonia de murciélagos, y una vez tuve que rechazar un aula, así literalmente, porque empiezo a dar la clase y empieza a caer un polvito, y cuando me voy viendo me doy cuenta de lo que era el polvito, era guano de murciélago en el área de la pizarra. Inmediatamente clausura esa aula. No, me dicen que eso se barre. Le digo, ustedes, aquí, no se me recuerda que me dice el de mantenimiento, no, que eso solo es de barrerlo todas las mañanas. Le digo, es guano de murciélago, eso tiene esporas de hongos. Ustedes quieren matar a todo el mundo de una neumonitis por hongos. Cierra, clausurado. Y vean cómo sacan a murciélagos de ahí, ¿va? Que te imaginas, literalmente vos estás dando clase y arriba, oye, chi, 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 de los murciélagos tratando de dormir mientras uno daba clase. ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, no, que voy a regresar al campus. ¿Te das cuenta del campus de la universidad? Es que, mire, doctor, es que depende, o sea, si todos los docentes fueran así como usted, no estaría esa necesidad de regresar al campus para defender clase. Porque por ser organizado, por Dios, pero te das cuenta. No, es que no es eso, o sea, doctor, imagínese en 6 clases en todo el semestre. En bioquímica, o sea, no me quejo obviamente, pero llevamos un mes de clase, creo. Bueno, pero eso no puede casi, la verdad. Sí, es bien dedicado con la clase. No, es que se supone, a mí me pagan por dar clase. A mí me pagan por dar clase. O sea, si yo tuviera, y no es que yo sea el que se las tira de mártir, yo soy tan haragán como cualquiera o más. ¿Ah? Y si existiera una manera de no hacerlo, no lo voy a hacer. Lo que pasa es que, número uno, me pagan por hacer un trabajo. Empecemos desde el punto de vista, vaya, más crudo, más comercial. O sea que si me pagan por hacer un trabajo, y de hecho legalmente si yo no hago mi trabajo, evidentemente la universidad, si fuera responsable, me despide, y bueno, ahí tendrían causa para despedir a medio mundo. 2, se supone que si vos tenés la responsabilidad de enseñarle a alguien algo, y una clase, bueno, que yo considero tan importante como esta, no puedes hacerlo así que dices, ay, como sea, ¿va? Que vean qué hacen, porque los errores que vos cometés enseñando dan problemas después. Mira, imagínate que yo no te hubiera dado, qué sé yo, neuroanatomía, te hubiera dado una chabacanada. Ahorita íbamos a tener problemas en fisiología, y más adelante mucho más notable. Entonces, 3, no sé qué hace esta gente todo el día en la casa entonces, honestamente, porque yo me aburro.
Yo me aburro, yo ya tengo mis horas definidas de que estas son mis horas de dar clase y mis horas de consultorio son tales, pero si no estoy haciendo uno o el otro, ando buscando qué hacer. Aunque sea ponerme a afilar un machete y chapear todo el monte que hay alrededor de las esquinas de la casa. Pero yo no sé qué puerca hace esta gente todo el santo día, ¿va? ¿No te parece extraño? ¿Será que duermen hasta las 11? O bueno, que andan cansados tal vez porque todo el fin de semana se lo pasaron aplanando calles con un montón de libritos bajo el brazo y una sombrilla. ¿No han visto que siempre andan una sombrillita así? Andan en su... Qué mala onda. No, yo soy democrático. Ahorita, yo no sé a qué hora este par de panzones se le ocurrió ir a la catequesis, que quieren hacer la primera comunión. Entonces los paso molestando con eso de que si van a la hora del cuento. Le va a tocar ir a la iglesia, doctor. Le va a tocar ir a la iglesia. Yo no voy a ir. Yo no voy. De verdad, no va a ir. No, esa es idea de los abuelos. Hay que ver a mis padres porque fueron los que engancharon estos hipotes a andar haciendo primeras comuniones y demás. Yo no tengo nada que ver. Yo los dejo, pero que tenga participación en todo ese lío, no, yo para nada. Para nada. A mí me dan calambritos de andar metido en esas cosas. Ni mi esposa, no sé si va para hacer la primera comunión no tienen que estar bautizados. Bueno, empezamos por... No, bueno, no sé la gorda. No sé la gorda si está bautizada. Emilio, ¿no? Tienen que empezar por ahí. Creo que sí, hay que estar bautizado, tienen que hacer el curso ese de la catequesis, donde me imagino que le enseñan todas las plegarias que tienen que hacer, y de ahí creo que es la primera comunión, que me confirme los que son católicos. Creo que ya se puede hacer de un solo bautismo y primera comunión. Me imagino que sí, o sea, que así harán para convertir gente en algunos países donde no existe, vaya, no sé, en el África, en los países comunistas, que hacen una sola ceremonia porque quieren jalar gente, ¿va? Pero, o que son adultos que se convirtieron de otra religión, tal vez, no tengo la menor idea. Si a mí me bautizaron, obviamente, pero al nacimiento, mis padres, no tengo, obviamente, como todos los bebés, ni memoria ni conocimiento de que si eso pasó. Sí hice la primera comunión porque el primer grado en Guatemala era como tan normal, vaya, era como que todos los niños de primer grado los metían a hacer el curso de catequesis, del cual no me recuerdo nada, y sí me recuerdo que hubo primera comunión porque, ¿cómo se llama? Hubo fiesta después en la casa, y sí me recuerdo que había regalos y todo, porque siendo un país católico, pues como que le da mucha importancia. Pero que yo sepa, nunca hubo segunda comunión para ese efecto. Ay, a ver, y si me preguntas de que cómo me puede casar por la iglesia, con papeles falsos. Mi mamá me consiguió toda la documentación. Yo no me quería casar por la iglesia, era idea de mi ex esposa. No, que no sé qué, que yo me voy a casar por lo católico. Ok. Y si no es por la iglesia, ¿no estamos realmente casados? Ah, de veras. Sí, mira que no sé qué, que mi mamita es católica y tu mamá también. Y pues ve qué haces. Yo, por supuesto, ve qué haces. Yo era en ese momento residente de neurocirugía ya. Estaba ya por segundo, tercer año. Y tenía un montón de cosas que hacer. O sea, no tenía tiempo para ir había que hacer un curso prematrimonial, una cosa así. Y en la iglesia le digo, yo no tengo tiempo. ¿Vos querés que yo diga que me voy a zafar del quirófano para ir a un cursillo de esos de la iglesia? Me echan. Entonces, y ahora que vean, arreglan ahí con mi mamá a ver qué se puede hacer. Mi mamá me consiguió la documentación. No preguntes cómo, ¿va? Entonces,
Tanto que el día de la boda yo no sabía qué decir. Porque hay unas cosas que se dicen, ¿va? Cuando el padre está ahí dando la misa que uno tiene que contestar. Y mi socio, mejor amigo y padrino de bodas estaba detrás soplándome la chepia porque yo no tenía ni puerca idea de qué era lo que había que decir. Y fue, yo juré que era la última vez que yo me iba a meter a esas cosas de iglesias. ¿Cómo lo ves? Andaba bien enamorado, ¿verdad, doctor? Que es que yo pensé que solo era ir. Digo, bueno, sí, tengo que admitir. Es la primera vez que uno se casa, pero es que eso es, ahí uno aprende, ¿verdad? Ahí uno aprende. Ya la segunda ya no me andaba con cuentos de bodas religiosas. Ni muchos. Era, bueno, si es eso, vamos donde el abogado, firmamos la documentación y ya estuvo. La fiesta que quede para cuando haya tiempo. Pero una vez nada más. quedé curado. Y ya hizo la fiesta. ¿Cuál? ¿La de la boda? ¿Sí? Sí, eso fue me casé con mi actual esposa hace años. 15, 16 años, porque Emilio tiene 15. Sí, la fiesta la hicimos meses después con los amigos, pero era puramente un evento civil. ¿Sí? Puramente un evento civil, y ya solo la fiesta, la parte legal del asunto lo habíamos hecho en la oficina del abogado sin mucho misterio, pues solo era firmar la papelería, y también como mi esposa ya estaba divorciada de su anterior matrimonio, entonces no había pues ningún misterio en el asunto. La primera sí, que todo el cuento, y que invita a los amigos, y que fiesta, y que vestidos, y de andar poniéndose trajes y todo, pero eso es una vez en la vida, a uno se le quita completamente lo emocionante, porque ya de ahí no es nuevo. ¿Sí? Ok, de ahí, y más que nada por ella, la de la boda religiosa. Ay, la niña esta que si no mi mamá no va a querer venir, que no sé qué, que luego te das cuenta que ya tenés un título universitario y que no necesitas autorización de nadie para casarte. Sí, pero es que yo quería que viniera, y empieza, para no estar discutiendo, le digo, vean qué hacen, ustedes solo me avisan a dónde tengo que ir a poner la firma. Y sí se movieron de un montón de cosas. Bueno, entremos en materia, porque hoy el tema es un poco más interesante. Vamos a hablar de la regulación del metabolismo de carbohidratos, o sea, insulina, glucagón, y la regulación del consumo energético. Nosotros vemos que normalmente vas a considerar así: tu fuente principal de energía es básicamente los carbohidratos, o sea, incluyendo los casos en los cuales el consumo de energía de una célula es exclusivamente mediado por glucosa o impulsado por glucosa. Pero aquí tenés que correlacionar dos cosas que son bien discrepantes entre sí. La primera es que en general tu consumo de glucosa en las células tiende a ser constante, pero tu ingesta de carbohidratos dista mucho de ser constante. ¿Ok? Míralo así. Yo necesito de alguna manera tener alguna forma de absorber carbohidratos, meterlos a la célula para su utilización y disponer de algún control sobre la reserva de carbohidratos para estarlos liberando lentamente. Ese es el juego principal que tengo que hacer con la insulina. Si no, estaría en una situación bien precaria, porque hablemos otra vez de las reservas de energía. Yo tengo glucosa dentro de la célula apenas para unos segundos de funcionamiento.
no puedo concentrar mucho glucosa. Tengo una reserva para uso inmediato en sangre, pero ¿para cuánto tiempo tener glucosa en tu torrente sanguíneo realmente? A las concentraciones regulares. Considerando que ya se empezó a quemar el glucógeno o no. Solo, suponete, vamos a ponerte en una situación muy específica. Vos no tenés ni un miligramo de glucógeno, ni un miligramo de carbohidratos, aparte de la glucosa que está circulando en la sangre. O sea, de alguna manera logré bloquear o eliminar todo el glucógeno y solo vas a tener los 100 miligramos por decilitro de glucosa que tenés en sangre. ¿Cuánto te va a durar? Quizás unos 2 minutos. Es a tu ritmo de consumo. No, unos 30 minutos, hay que ser más. Ok, calculando, fíjate, que vos tenés 100 miligramos por decilitro por aproximadamente 5 litros, perdón, por 3 y pico litros, porque la parte celular no cuenta como depósito, solamente lo que está en el plasma. 100 por 30 son unos 3 gramos, o sea, el equivalente de una cucharadita de café de azúcar. Yo, en mis circunstancias especiales, tendré tal vez una cucharada de sopa de azúcar circulando, ¿ok? Y el problema es que tengo incluso menos disponibilidad de esa glucosa que vos, porque en ausencia de insulina no la puedo meter a la célula, que es donde la voy a utilizar. O sea que lo que estás haciendo con la insulina es, 1, metiendo glucosa a la célula, y 2, metiendo la glucosa del intestino, o sea, la de la dieta, ya sea a glucógeno, o si tu glucógeno ya está 100% tus depósitos, meterlo a grasa, ¿ok? Para almacenamiento a largo plazo. Y por lo tanto también tengo que tener un mecanismo contrario para hacer exactamente lo contrario, sacar glucosa de tus reservas y meterla a sangre cuando se me acabe la que tengo dentro de la célula. O sea, esa regulación del metabolismo de carbohidratos se refiere precisamente a eso, a la posibilidad de movilizar glucosa de y al plasma para distribuirla. Okay. Ahora, ¿cómo lo hago? Necesito por lo menos 2 hormonas para hacer eso. De hecho, voy a utilizar más. Pero veamos un poquito cómo trabajamos acá en términos del páncreas. Sí, habíamos hablado en fechas anteriores que el páncreas era un órgano que era dual, ¿va? Tenía un componente exócrino, que es el acino pancreático, que está produciendo todas las enzimas, proteasas, amilasa pancreática, etc. Esto es exo. Y no me interesa, ¿va? Eso ya lo discutimos. Ahora la parte endocrina del páncreas implica que tenés, entre las células exócrinas, tenés una serie de islotes, ¿okay? El islote pancreático, que está distribuido entre el componente secretor externo. Rodeado de los islotes pancreáticos siempre vas a tener, mira, capilares para poder movilizar el producto de secreción hormonal desde el islote hasta la circulación. Entonces aquí hay 4 tipos de células. La primera es la célula alfa, que es un 25% de las células, y secretan glucagón. Las más comunes son las células beta, que son un 60% y te secretan insulina y otra hormona similar llamada amilina. La amilina aparentemente refuerza la acción de la insulina, no está del todo claro. De ahí, el tercer grupo es la célula delta, del cual hay un 10% de las células en el islote, y estas secretan somatostatina. Y vos que me dirías,
¿Qué está haciendo la somatostatina que habíamos hablado que trabajaba modulando el crecimiento? Resulta que la somatostatina no solamente es un inhibidor del crecimiento, también es un mecanismo para regular la actividad o el flujo sanguíneo al intestino. ¿Okay? Si yo no tengo control del flujo sanguíneo, voy a tener problemas con la absorción. Y hay un cuarto tipo de célula que se llama la célula PP. Aquí no la pusieron. Vamos a poner acá un cuarto tipo de célula que es menos del 5%, que es la célula PP, que secreta polipéptido o péptido pancreático, que también tiene que ver mucho con el tono vascular en el intestino y el control de la microcirculación del intestino. Hoy vamos a hablar de la célula alfa y de la célula beta. Las otras dos, pues, para nuestra discusión, no están haciendo, pues, mayor cosa. Ahora, si nosotros consideramos la secreción de insulina, vamos a considerar que acá estamos trabajando como un señalizador de que tenés más entrada que salida de energía. ¿Okay? En el sentido de que vamos a considerar el balance de carbohidratos. Tomemos a Paola. Y Paola, ahorita, acaba de recibir un aporte considerable de carbohidratos porque así como es, se comió las 6 donas y no nos dio. Sí, fui doctor. Sí, ya te conozco. Ok, de hecho deberíamos inventar una nueva unidad nutricional acá. Investigar en Donkey y medir nuestro aporte energético hoy en CPDs, calorías por dona. ¿Ok? Es decir, hoy que yo consumiste tantas donas a tantos CPD son igual a tal aporte de energía. Es que aquí hasta estamos innovando la fisiología. Es más, porque va a haber diferencia en el aporte calórico en diferentes donas. ¿Qué tal esas donas super fresa de Primark? Eso es un festín de calorías cada una. Ya sabes a cuáles me refiero. Las que traen relleno también, doctor. Sí, las que traen relleno. Boston Cream. La Boston Cream y su variante lineal, que es el reemplánago. Ay, eso sí me gustan, doctor. Y no, pero las que estaba diciendo son las de Primar, esas Yogo Loco, que viene un paquete de 6 y que tienen que de tiramisú, que de un montón ahí, pero que son definitivamente una monstruosidad calórica, ¿va? Ay, pero no son tan ricas, doctor. No, eso es cuestión de gusto. Algunas sí me gustan, otras me parecen demasiado exageradas. Y en realidad el problema con la dona de comercial es que tiende a ser demasiado grasosa y que la cobertura no es muy buena. ¿Ok? Es cobertura genérica. Ahora, si vos tenés a alguien que sepa hacer donas en casa, puede hacer, primero, que sea mucho más liviana. Las donas no tenían que ser tan pesadas. Y 2, el topping sea un poquito más variado que, ¿cómo se llama? Chocolate, vainilla y fresa con chispitas estilo Homero, vaya. Dona de Homero. Pero bueno, suponete que vos tenés una cantidad grande, volviendo a la discusión del tema, una cantidad grande de calorías en este momento que, como te dije, tenías que absorber y convertir, bueno, uno para rellenar los depósitos de glucosa en plasma, ¿va? Mantenerla cerca de eso o dentro de esos límites, dijimos entre 60 y 100 y tal vez más cerca del 100 miligramos por decilitro.
Lo que sobre de ahí para hacerlo glucógeno, y lo que sobre del glucógeno meterlo a grasa. Pero además, como tenés suficiente energía en términos de carbohidratos, tenés que, al mismo tiempo que encendés estos mecanismos de depósito, tenés que señalizar para apagar dos cosas. Para empezar a producir glucógeno. Sí, ¿Qué se debe apagar? sí. Ay, lo leí y yo no me acuerdo. La glucogenólisis. Si yo estoy armando por este lado cadenas para hacer glucógeno, no tiene ningún sentido que por el otro lado esté desarmando glucógeno, ¿ah? Si tengo un exceso de glucosa, no necesito desarmar glucógeno para producir más glucosa. Sencillamente bloqueo la lisis de glucógeno. Y si tengo suficiente glucosa como glucosa circulando en la sangre, no necesito fabricar más glucosa, ¿correcto? Ya tengo todo lo que ocupo y me sobra. Entonces, ¿qué otra cosa voy a pagar? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Es más, hay una tercera cosa que probablemente, si está funcionando, también me interesa pagar, que es la lipólisis. Si ya tengo suficiente energía como glucosa, no necesito echar mano de mis reservas de grasa. Resultado, la insulina también es un inhibidor de los procesos de catabolia. ¿Okay? Yo estoy inhibiendo los consumos porque básicamente es una señal que me indica que hay más alimento, más fuente de energía de la que necesito inmediatamente, que por lo tanto tengo que movilizar a reserva. Ahora sí ya me entendiste cuál es la idea fundamental que estamos tratando. O sea, es un señalizador que afecta muchas cosas, ¿eh? Y si te das cuenta, también por eso la relación entre insulina y somatotropina, ¿ah? que tienen alguna conexión, porque de hecho los ILGF, los factores de crecimiento similares a la insulina, lo son porque van a imitar bastantes de estas acciones. Ahora, ¿qué es la insulina en sí? Nosotros tomamos la idea de que acá esta insulina es sintetizada, decíamos. ¿Qué hice? Espera. ¿Qué está pasando? Perdón. Ahí. Bueno, voy a borrar acá un par de cosas. Espérame. ¿Por qué se corrió esto así? Espérame. ¿Qué puercas le pasa a este libro? Voy a cerrar y abrir. Espera. Dame un momentito de por qué se corrió esta cosa y cómo lo descorro. Ahora está. Ya te diste. A ver. Ok. Ya. Ahora, como te decía, la insulina es sintetizada en la célula beta, es una proteína pequeña, ahí dice peso molecular 5808. ¿Cuál es la idea? Esta empieza a fabricarse en la célula beta como un precursor que se llama proinsulina, que es una cadena única larga de aminoácidos. Ahora, el método de síntesis, bueno, como una proteína ya lo sabemos. La preproinsulina es degradada en el retículo endoplásmico rugoso para formarme proinsulina, que es más pequeña. La preproinsulina pesa 11.500. La proinsulina que tenés acá pesa aproximadamente 8.000.
Y si te das cuenta, esta es una sola cadena larga, ¿va? De 100 y pico aminoácidos. ¿Ok? Ahora, una vez que se formó la cadena lineal, hay unos residuos de aminoácidos acá. Para ser más específicamente, este es el aminoácido cisteína. La cisteína me puede hacer estos puentes de disulfuro, ¿ok? Entre la cadena para convertirlo de algo que era lineal a un colochito donde tenés estos enlaces acá, mira. Y luego, ya que están unidos acá, vas a meter otra enzima para partir la insulina y quitarle este pedazo que marqué en azul, lo que llamamos cadena C o péptido C. ¿Ok? Porque entonces lo que me va a dejar es lo siguiente, la forma definitiva. La insulina tiene dos cadenas, una cadena más corta que se llama A, una cadena más larga que se llama B, unida aquí, lo viste, por sus puentes de disulfuro, y el péptido C, que es el sobrante, ¿ok? Para cada molécula de insulina se secreta una molécula de péptido C, y este péptido C es medible en sangre. Me van a decir, ¿para qué lo quiero medir? Básicamente porque yo puedo medir péptido C en sangre para saber si estás produciendo o no insulina. Vaya, por ejemplo, tengo un paciente, tenemos a, qué sé yo, Paola, por ejemplo, y Paola me sale diabética y ya le dije que dejara de comer tantas chucherías. Entonces la pregunta es, como tiene 20 años, bueno, ¿será que es diabético tipo 1 y no produce insulina, o diabético tipo 2 y consume más de la que produce? Para salir de esa duda, yo entonces lo que hago es pedirte niveles de insulina en sangre y pedirte niveles de péptido C. Si me dicen los niveles de péptido C son normales, ok, quiere decir que Paola está produciendo insulina. El problema no es de que no produce, es que de alguna manera está consumiendo más de la que debe. Ahí me voy a medir los niveles de insulina como tal y encuentro que los niveles de insulina libre son bajas a pesar de que tiene péptido C normal o alto. ¿Qué quiere decir? Que algo está destruyendo la insulina. Puede que tengas anticuerpos contra la insulina, ¿ok? Ya puedo diferenciar. Entonces, eso me guía el manejo. O me dicen, fíjate que tienen niveles de péptido C altos, los niveles de insulina son iguales a los de péptido C, quiere decir que su producción y utilización de insulina es relativamente normal. Lo que pasa es que está consumiendo más insulina de la que debe. Y entonces ya me voy a ver a Paola, y Paola, vamos a poner para nuestro ejemplo, que pesa 180 libras, por ejemplo, con su estatura. Y digo, no, lo que pasa es que su tejido adiposo consume más insulina y realmente es una diabética tipo 2. Entonces, Paola, le ponemos candado a la refrigeradora y la ponemos, por ejemplo, a bajar de peso para equiparar su consumo de insulina con su producción. ¿Me va siguiendo la lógica? ¿Cómo Doctor, en el primer caso que hay anticuerpos sería diabetes tipo 1, entonces. Es tipo 1. Es una variante del tipo 1. Una variante del tipo 1, porque los anticuerpos pueden ser tanto contra la insulina como, y muy probablemente vayas a tener anticuerpos contra la célula beta. Lo que pasa es que, mira, la clasificación de tipo 1 y tipo 2 es un poquito incompleta en el sentido de que cuando se hizo esa división de tipo 1 y tipo 2, hace muchos años ya, se creía que realmente solo había dos tipos de diabetes, y originalmente se refería a la edad. O sea, diabético tipo 1 eran aquellos que lo desarrollaban antes de los 40 años y decía diabetes infantil, ¿va? En su época, antes de la introducción de la insulina, era un diagnóstico mortal, ¿va?
Y de ahí los diabéticos tipo 2, que eran, ¿cómo se llama? Los que la desarrollaron después de los 40 años y que se decía que, bueno, que si el páncreas estaba ya gastado o quemado, no sé cuántas cosas más. De ahí los tipo 2 se empezaron a dividir en dos tipos, tipo 2 obeso y no obeso, ¿ok? El tipo 2 obeso, implicando que el problema básico era la resistencia a la insulina, porque tenían una enorme masa, y el tipo 2 no obeso incluía cosas como el MODY, una cosa que se llama MODY, ¿ok? Que eran pacientes viejos, pero que tenían déficit de insulina. Era un relajo. Ahora la clasificación es un poquito más refinada, y realmente vos tenés que ver, no solo de ponerle tipo 1, tipo 2, ese es el base, pero de ahí subclasificar particularmente los tipo 2 según cuál es su mecanismo. Ya vamos a caer en eso, ¿ok? O se los dejo a los internistas mejor, que te lo expliquen en medicina de quinto. No. No, doctor, tenía que fuera hasta quinto. Bueno, para que haya un toque de misterio en tu escuela de medicina. Si lo vemos todo en los primeros años, después se vuelve aburrido. Bueno, pero vamos de vuelta al asunto. Entonces, estás liberando cantidades iguales de péptido C y de la insulina como tal, o sea, de la hormona activa. Ahora, ¿cómo se llama? Estas dos, la proinsulina no tiene ninguna actividad, o sea, no hace nada. Y el péptido C realmente no se creía que no hacía nada, pero ahora hay una idea de que el péptido C trabaja sobre una serie de sistemas enzimáticos también, principalmente la vía del óxido nítrico, ¿ok? Y sobre el sistema receptor de AMP cíclico intracelular, ¿va? ¿Para qué? Se presume, aunque no está todavía definido, es que este péptido C sensibiliza, por una parte, a las células al efecto de la insulina, o sea que modula o modera la respuesta celular a la insulina. No totalmente claro cuáles son las vías exactas, pero que modula la actividad de la insulina y de hecho también modula la inactivación de la insulina, porque tenés que eventualmente sacarla de circulación una vez que hizo su trabajo. Tan malo como tener muy poca insulina sería tener insulina secretada o activa en un momento en que no tengas carbohidratos para meter toda la glucosa a la célula en una forma inapropiada y causar una hipoglicemia. ¿Okay? De hecho, vas a ver que algunas especies tienen sistemas diferentes para regular su carbohidrato, básicamente porque su tasa metabólica es tan alta que consumen todo lo que ingieren. ¿Has visto, por ejemplo, un colibrí? Sí, sí. Ok. De hecho, son pajaritos muy interesantes, no solo por la manera en que vuelan, sino cómo utilizan. Colibríes se tienen que alimentar a veces hasta 200 veces al día, porque el consumo de combustible que tienen para mantenerse en vuelo es como 10 veces más alto, por peso corporal, son como unas 10 veces más alto que todas las demás especies. O sea, si existiera un colibrí del tamaño de un humano, consumiría más o menos entre 25 y 30 mil calorías por día como metabolismo basal, ¿te imaginas? Porque y ellos no tienen un mecanismo tan sofisticado para la insulina, sencillamente dependen de consumir, y entonces están comiendo todo el día, sencillamente para no quedarse sin energía. ¿Ok?
Es que los vas a ver que constantemente andan volando buscando lo que sea, que comen néctar y otras cosas de flores, ¿va? Básicamente porque ellos no necesitan insulina, nunca está en un estado de exceso de energía, jamás les sobra nada. ¿Okay? Y lo cual no debe sorprender a nadie, porque de hecho mantenerse así volando es una de las cosas que más consume energía. ¿Ok? Sean colibríes o sea en máquinas. Literalmente, fíjate que vos ves un helicóptero y lo estás sosteniendo ahí, tucu, 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 y vos crees que se pueden sostener así mucho tiempo. Fíjate que no. Vos vas en uno, están suspendidos así en hover un rato, y vos ves literalmente cómo la agujita del combustible, cómo va bajando. Son brutales, ¿verdad? Para eso. Y quemas la turbina en un ratito. Si no puedes estar media hora así, te echas el motor. Pues igual, no puedes mantener un colibrí sostenido así durante mucho rato, porque te echas la mitocondria. Ahora necesitan mantener energía todo el tiempo, pero no necesitan insulina. Mientras que, por ejemplo, una especie de metabolismo lento, vaya, qué sé yo, un perezoso, tiene niveles relativamente altos de insulina para mantener su glucosa dentro de las células y mantener la mayor parte de su aporte hacia reserva. ¿Ok? Tenés, por ejemplo, que otras especies, para ver antes de entrar en lo de los receptores, otras especies tienen mecanismos que permiten que la acción de la insulina sea bien prolongada, pero eso implica que, número uno, su metabolismo es súper lento, y número dos, son especies que casi no se alimentan. ¿Qué te parece comer 2 veces al año nada más? Eso sí, comer una gran cantidad. Los animales de sangre fría no hacen eso. No, animal de sangre fría es el pendejo que nos vendió los hospitales, que nos vendió los hospitales móviles. Hay que tener cachaza para hacernos eso. No, que no regulan su temperatura, Paola. Poikilotermos es la palabra. Hacen eso precisamente porque, primero, sus demandas de energía son más bajas. Como no tienen que estar manteniendo la termogénesis, pueden gastar menos energía. 2, precisamente porque se adaptaron a esa modalidad de caza donde tenían una gran entrada de alimento, y luego sus mecanismos de control de la ingesta energética permitían estar recibiendo una gran cantidad y liberándola muy lentamente. Por ejemplo, las boas comen una vez al mes. ¿Y alguna vez has oído hablar del monstruo del Gila? No, doctor. Es un tipo de lagarto. Es un tipo de lagarto. El que tiene como 5 cabezas. El monstruo del Gila tiene una sola cabeza. ¿O cuál es el gila entonces? Ya te lo voy a poner. Ese es un monstruo del Gila. ¿Ya? Es un lagarto. Es un tipo de lagarto venenoso, por cierto. Y ves esa cola gorda que tiene. Que hay uno, mira. Donde almacena eso, doctor. Ay, no, qué feo. Que parece que le pusieron una chelita. Parece una salamandra gorda. Sí, pero es un reptil y no una salamandra, fíjate. Voy a ponerlo aquí en... Ahí, mira. Ve a cola gorda, guarda reserva de grasa. Comen 2 veces al año. Y su mordida tiene un veneno que causa una hipoglicemia bárbara. Ahora, esos monstruos de Gila salieron súper útiles. ¿Okay? Porque del veneno del monstruo de Gila se aisló una proteína que te modifica la liberación de tu propia insulina y la vida media de insulina. Y que resulta súper útil, porque es lo que me permite a mí inyectarme una vez por semana nada más para el control de la glucosa. Una dosis semanal y a volar. No tengo que andarme preocupando por
regular mi ingesta de carbohidratos primero, cosa problemática con el diabético, es que no solamente corres el riesgo de dispararte la glucosa hacia arriba, sino también caer en hipoglicemia. Particularmente sus horarios son irregulares. 2, que este mecanismo es más fisiológico y me permite tener mejor control que si hiciera. Imagínate el problema de que viniera yo y de repente ves que me estoy empujando una bolsa de gomitas. Si solo utilizara insulina, tendría que compensar en la siguiente dosis de insulina o inmediatamente después ir a buscar darme una dosis de refuerzo, 2, 3 unidades, 5 unidades de algo para compensar el hecho de que me empujé de que Paola estaba descuidada y me comí sus donas. Con estos derivados, ya vamos a hablar de los moduladores de incretina, no tenés que andar pasando por esos trabajos. Son mucho más prácticos. ¿Okay? Son más caros, sí, pero la conveniencia se paga. Por cierto, Paola, no descuides las donas porque te las voy a comer. Ya lo avisé, ya lo prometí ahorita ante testigos. No, pero me tiene que dar una por lo menos, doctor. No sea así. ¿Te tengo que dejar una? No, si sos inteligente te vas a comer una antes de que yo las vea para decir por lo menos esa la vi. Yo no soy yo cuando veo donas enfrente, ¿verdad? Aquello como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Se cambia mi personalidad. Roberto quería una aquel día, doctor, y usted no le dio ni una. Te la debo, Roberto. Te debo las donas. Paola no debe más donas, doctora. Bueno, mejor. Acuérdense, el camino a una excelencia académica está pavimentado con glacé de dona. ¿Sabes a quién le decía esa frase y se la tragaban, va? No eran los integros de la Cato, doctor. A la de la Católica. Mira, no había cosa más divertida que verlo llegar cuando llegaban 5 minutos tarde al turno, pero que llegaba, mira, era como una procesión, así como los sacrificios que hacían en los tiempos antiguos. 3 internos cada cual cargando una granita, pero así, tin, 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 tin. Y el último interno con una cajita de donas. Entonces a usted le gustaba que llegaran tarde, ¿verdad, doctor? Sí, por supuesto. No, y aunque llegaran temprano, generalmente siempre iban trayendo comida. Mira, es más, una de ellas, tal vez no todos eran malos, conste, tengo que decir en su descargo, no todos los internos de la Católica eran malos. Había alguna gente que sí se preocupaba por estudiar en contra o a pesar de la universidad donde estaban, incluyendo una de ellas que ahora es neurocirujana. Se fue a España, hizo neurocirugía y se quedó ya muy, muy capaz, por cierto. Pero lo divertido es que esta niña que hasta donde yo tengo entendido era hija única, andaba, le decían, aquí tenés algo para que los papás siempre le llegaban a dejar, ¿cómo se llama? Decía, una meriendita para el turno, literalmente un maletín de ir al gimnasio lleno a reventar de toda clase de chucherías, como para alimentar a una persona durante, no sé, 6 o 7 días, punte chucherías. Era para compartir, doctor. Sí, de paso que yo llamaba a Emilia, entonces Emilio feliz, ¿eh? Emilio feliz porque ahí había de todo. En particular, yo no sé, algo que yo nunca encontré de dónde sacaba, eran las galletas de animalitos originales, las de la cajita. En los Andes, doctor. En la cajita. Sí. Sí, pero esas son de esas cosas que te recuerdan tu infancia porque esas nunca cambiaron. Solo la cajita cambió un poquito del diseño, pero es lo mismo, que parece como un tren de circo, así con los animalitos pintados y un cordelito para andarlo cargando arriba. Ese diseño, que yo sepa, está desde a saber cuándo. Así eran exactamente la misma cajita que yo llevaba al preescolar. Y por si no te has dado cuenta, hay 2 tipos de galletas que a mí me gustan. Uno es la de Nerditos, la otra son las galletas de pescadito, que también andaba, pero las bolsas esas como de 1 libra o de 2 libras de galletas de pescadito.
Entonces, te imaginas. Y eso sin contar, como decía yo, el tren de las granitas que traían sus compañeros que andaban cargando granitas, donas y similares. Creían que yo creo que ellos pensaban que el turno era como ir a un picnic. Ok, entonces veamos qué es lo que pasa. Si nosotros, bueno, ya vimos la insulina de esta manera, tiene que unirse, tiene obviamente que liberarse a la circulación. Entonces, normalmente lo que tenés es en la célula beta, tenés gránulos que contienen insulina y péptido C, un gránulo secretor, y que son liberados hacia la circulación, en donde el gránulo se abre y suelta estos dos. La insulina, en realidad, una vez que sale a circulación, que sale a sangre, tiene una vida media súper corta. Vida media de aproximadamente 2,5 minutos. Tiempo en el cual tiene dos destinos posibles. Uno es unirse a su receptor o ser degradada por una enzima que se llama insulinasa. ¿Ok? Para evitar que tengas insulina circulante en grandes cantidades y que esa insulina circulante me vaya a bajar la glucosa plasmática cuando yo no quiero que lo haga. ¿Ok? Necesito desactivar esta insulina rápidamente si no se unió. Ahora, consideremos la que se unió al receptor. Para que se una al receptor, vamos a ver dónde está. Aquí tenemos este receptor de insulina. Si te das cuenta, es una cosa un poquito compleja. Esta es la molécula de insulina. Y este es el receptor. Tiene 2 unidades alfa, 2 unidades beta, y las unidades están unidas entre sí por los puentes estos de disulfuro. Okay, nuevamente. La insulina nunca pasa a la membrana celular, se une al receptor que está por fuera de la membrana de la membrana celular, y te das cuenta que junto al receptor tenés esto, mira, una transportadora para la glucosa. Ahora, cuando la insulina se une al receptor, esa insulina va a activar el receptor y va a activar una enzima, una tirosina quinasa, que va a trabajar sobre una serie de enzimas, que es lo que vamos a llamar sustratos de receptor de insulina. Esto entiéndase, enzimas diversas. Una vez que la tirosina quinasa lo que hace es agarrar ATP, convertirlo en ADP, sumarle el fosfato a las enzimas, y precisamente se llama tirosina quinasa porque todas estas enzimas en la cadena lateral tienen una cadena lateral con un residuo de tirosina, que es a lo que vas a fosforilar para activar toda la enzima. ¿Qué hacen estas enzimas? ¿Cómo se llama? A ver. Ya fosforiladas, tienen 2 efectos básicos. Primero, fomentar el transporte de glucosa hacia la célula en conjunto con sodio. No. Potasio. Cada vez que actives este mecanismo con la insulina, vas a meter glucosa, la vas a meter junto con potasio, no sodio. ¿Ok? Eso. 2, me va a estimular la lipogénesis. ¿Ok? Esta vía, que es la vía que ya conoces, que es la del acilglicerol, para fabricar ácidos agregarle a las cadenas de ácidos grasos
y meterlas a la célula. Estimular la síntesis de proteínas, o sea, toda la ruta de peptidasas, por dos mecanismos. Uno es activando la enzima, las enzimas necesarias, y dos, favoreciendo la transcripción de genes que codifican proteína. Y por último, lo de las inhibir, aquí lo que tienen que explicar es que inhibir la síntesis de glucosa, inhibir la gluconeogénesis, inhibir el consumo de grasa y proteína. O sea que, de hecho, una vez que la insulina entró y activó sus sustratos, estás modificando dos rutas. La ruta del metabolismo de energía y la ruta de la síntesis proteica. Básicamente es un, ¿cómo se llama? Un estimulante grande de la síntesis de proteínas. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, veamos su efecto básico sobre el metabolismo de carbohidratos. En primer lugar, todo esto que vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos se aplica a todas las células con dos excepciones: las neuronas y los glóbulos rojos. Las neuronas son independientes de la insulina para captar glucosa a su interior. O sea que eso es un mecanismo de protección muy importante. Pongamos este caso. Paola se une a mi club, al club de los azucarados, ¿ok? Con esa dulce personalidad que nos caracteriza. Pero ninguno de los dos tiene nada de insulina que valga la pena decir. Sin embargo, nuestras neuronas están trabajando. Las mías para dar clases, las de Paola, pues para inventarse alguna maldad ahí, no sé qué está pensando. Pero ¿cómo puedes hacerlo si no tenés insulina? O sea, si cualquier otra célula, qué sé yo, el músculo esquelético en mi caso, no tiene insulina, no puede meter la glucosa. Pero la neurona y el eritrocito son diferentes. Sus transportadoras de glucosa son independientes. Uno, de que sea insulina. Dos, son independientes de qué tan alta sea la glucosa plasmática. Quiere decir que yo puedo tener una glucosa plasmática ahorita de 500, ¿ok? O me la puedo provocar en 500. ¿Qué tal si tengo? Vamos a ver. Oh. Un elevador de glucosa plasmática, mira. Dándole envidia a Paola que no puede salir a desayunar por segunda vez hasta que no ¿Qué trajo ahí? Gomitas. Moon Pie. Doctor, ayer vi esa Rootbeer que usted se toma y tiene 50 gramos de azúcar añadida, doctor. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. ¿Y sabes a qué se le agrego siempre? Al ice cream, o sea, De vainilla. unos 70 gramos de azúcar ahí en solo. Exactamente. Yo soy una pesadilla de endocrinólogo. Y viene a decirme a mí que no coma azúcar. Sí, porque si no comes azúcar, 3 palabras son el corolario. Más para mí. Más para mí. O sea que mientras no caigas en los extremos de Fernanda, vaya, que admitió que comía cornflakes con leche de desayuno y no le echaba azúcar. Digo yo, qué horror. Usted le echa azúcar a los Frankenberry y todo eso todavía. Sí, a veces sí. A los azucaritas y a los Choco Crispies. A los Choco Crispies, ¿qué te parece doble Choco Crispies? ¿Cómo así doble Choco Crispy? Con chocolate. Con chocolate. Y todavía le echa azúcar. O jarabe Hershey. Doctor, no. Sí, después cuando yo le subo el volumen se lo subo a 11, ¿va? Si va a pecar con todo, ¿verdad? Es que lo que vieras es la actividad convulsiva que tiene ese desayuno. Es un excelente proconvulsivo. No a mí,
No, no lo quiero probar. Para su esposa, ¿verdad? Pero no lo quiero probar. ¿No? ¿Por qué no? ¿No te gusta el chocolate? Sí, pero solo me va a poder comer 2 cucharadas y ahí lo voy a dejar. Más para mí. O las chocosucaritas. No, ¿sabes cuál es peor que todo eso? Las chocosucaritas con chocolate. Eso sí es demasiado. Y más las que traen marshmallows, me imagino. Porque No, hay unas chocosucaritas que tienen marshmallows. sí, pero no son las de Kellogg's las que te hacen eso, sino que venden en la Maxi, creo, en el Walmart. Hay una chocosucarita que es genérica, que es una bolsa así grandota, transparente, genérica, pero que para mí es mejor que la de Kellogg's porque tiene más chocolate. ¿Sí? Entonces esa que solo cae a la leche normal, inmediatamente te la tiñe de café. Imagínate con chocolate. O la versión gourmet, que lo haces con la leche con chocolate del Zamorano, que es más chocolatosa todavía. Eso no lo he probado, doctor, es buena. Sí, es muy buena. Suponiendo que el Colonial casi ahora la está trayendo. Lo que pasa es que esa es bien irregular que venga, porque es un producto comercial así medio. Ya te voy a explicar. En el Zamorano, como ese es el trabajo de los alumnos, pues ellos tienen que, parte de su práctica es no solamente ir a clase, sino también cuidar a las vacas, ver el ordeño y preparar todos los productos. Entonces, originalmente la escuela era o es autosostenible. Entonces, todo lo que ellos comen en el comedor de cárnicos, lácteos, huevos, hortaliza, todo eso, lo crían ellos mismos. O sea que si no siembran, no comen. Con algunas excepciones, obviamente, pero de hecho producen tanta leche que lo que sobra empezaron a venderlo. Ahí enfrente de la escuela agrícola hay un mini super que es de ellos, ¿va? Y empezaron a, ¿cómo se llama? A vender ahí la leche. Se hicieron famosos y ahora tienen suficiente capacidad que el sobrante de su producción interna lo venden a los supermercados, pero como como ellos no tienen una cuota de producción ni es una empresa con fines de lucro, entonces a veces hay, a veces no hay, dependiendo creo que de la fase en el año escolar que estén, o de la producción diaria, o cómo le salió la cuenta del día. Entonces, a veces hay, a veces no. Pero si ves, por ejemplo, leche, queso, también de ellos es muy bueno. La carne no viene acá. Que allá en la escuela sí puedes conseguir tal vez la mejor carne de Tegucigalpa. Y lo que sí viene aquí son las salchichas y choricería y demás, que también son mejor que cualquier cosa que hacen aquí comercialmente. Recomendado si lo hallas, ¿va? La cuestión es con énfasis es si lo hallas, porque no es que lo vas a hallar en cualquier parte. Y es un poquito más caro también que por ejemplo Lady o Zula, pero yo no me quejo por la diferencia de precio. Vale la pena. Ya me vas a decir cuando la probes. Y son... Mi leche así de chocolate favorita es el Milo, doctor. Yo amo el Milo. Bueno, agregado. ¿Cómo así que agregado, doctor? Chocomil más Milo. Más chocolate. Más chocolate, bueno. No, para ese efecto yo soy de la idea de meterle el jarabe Hershey. La otra cosa que yo hago con la leche, vaya, para que no digas que no soy tan totalmente insalubre, es que en PriceMart venden ese batido de proteína. Ya sabes, en unos tambos así que supuestamente es para la gente que hace ejercicio, ¿va? Y que se debe disolver en agua. Bueno, yo lo disuelvo en leche porque te lo convierte en un batido súper espeso y el chocolate de eso, por alguna razón, es muy bueno, vaya, se le ocurrió ponerle buen chocolate. Entonces, literalmente con el concentrado de proteína para deportistas utilizado como saborizante para leche. Por lo menos puedo decir que estoy ingiriendo el doble de la dosis de proteínas recomendada. Ya es algo. A expensas de un poquito más de azúcar, eso sí.
Así no suena tan mal, doctor. Pero sí, 50 gramos por lata, sí, es lo normal con el root beer. Para que no sepa tanto a pasta de dientes, porque no le echas suficiente azúcar, te sabe literalmente a pasta de dientes. La otra cosa buena es que como a alguna gente no le gusta ese sabor, dizque a pasta de dientes, no se lo toman, entonces puede estar seguro también en la refrigeradora de adelante porque la gorda no se le acerca. Estuve tentada de ir a probarla, pero no, doctor. ¿Algún mal hábito tenés que agarrar después de un año conmigo? Sí, doctor, definitivamente. Ok, entonces veamos qué es lo que pasa. No vamos a llegar hasta las 11, obviamente. Dijimos que era para empezar un poco más tarde, pero no estamos haciendo maratón, ¿va? Entonces, una vez que metiste la insulina y empezaste a trabajar sobre los sustratos, vas a hacer varias cosas. Primero, la captación de glucosa. Todas las células, con excepción de la neurona que te dije que es independiente, van a reforzar su captación de glucosa en función de la insulina. En particular, una que no es usuaria muy favorable a glucosa, que es el músculo. Resulta que la membrana muscular no tiene muchos receptores, o sea, bien impermeable a la glucosa, pero bajo efecto de insulina, el músculo cambia su utilización energética de grasa a glucosa. 1. Número 2. Favorece el depósito de glucógeno en la célula muscular. Acuérdate que más o menos la mitad de tu glucógeno estaba en el músculo. Número 3. Ahorra proteína. ¿A qué me refiero con el ahorro de proteínas? Es que mientras haya glucosa para poder quemar como sustrato metabólico, el músculo no tiene que desaminar aminoácidos. Todos los aminoácidos que le entren van a ir hacia depósito de proteína. ¿Ok? Cosa que no haría. Si no hay insulina, vos perdés masa muscular porque tenés que utilizar parte de la proteína del músculo para sustituir a la glucosa que no está entrando. ¿Ok? Que no está entrando. Por lo tanto, es necesario para la anabolia del músculo. Aun cuando tengas todo lo demás. Entonces por eso están las 4 P de la diabetes. Polidipsia, poliuria, pérdida de peso y no me acuerdo la otra, pero por eso es que se pierde polifagia. Por eso es que se pierde peso, entonces. Sí, porque estás quemando tu proteína, porque aunque tengas, como te digo, el problema de la diabetes es en la captación de glucosa. Si yo no tengo insulina ahorita para captar esta glucosa, yo pudiera comerme 7 de estos, subir mi glucosa plasmática hasta niveles incomprensibles, y aún así yo sigo teniendo hambre y sigo perdiendo peso porque es alimento que no puedo aprovechar. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Cuando tu glucosa va subiendo rápidamente porque estás haciendo una descompensación diabética, la primera cosa que te llama la atención es hambre de azúcar. ¿Ok? Y alguien va a decir, no, que no existen hambres diferenciadas. Mentira. Mentira. Tus sensores, en particular tus sensores hipotalámicos para la glucosa, están detectando que no hay glucosa disponible en las células, que o sea, están recibiendo alguna señal inter o intracelular de que no hay glucosa disponible y vas a modificar tu conducta a buscar azúcar. Entonces andas esa situación paradójica en la cual tenés glucosa en 500, de hecho estás con una gran poliuria por el efecto osmótico de la glucosa,
y andas buscando confites. ¿Sí? Quiero azúcar. O sea, que no querés comer, no. Conseguime un chocolate, conseguime ice cream, porque vos sentís la necesidad del azúcar que no logró entrar a la célula. Y al mismo tiempo perdés peso rápidamente. Porque dado que no puedes utilizar la glucosa de tu dieta, vas a tener que quemar grasa y grasa en forma de cetonas y aminoácidos que ya estaban en el músculo para resolver tu problema de déficit energético. Ahora me vas entendiendo cuál es el mecanismo ahí. Sí, doctor, ahorita es como que ya todo va cobrando sentido. De hecho, fíjate que cuando te pones a analizar, por ejemplo, la gente tiene miedo al diabético, que no sé qué, que son difíciles de manejar. No, fíjate que la fisiopatología es bien lógica. Una vez que te pones a analizar con paciencia por qué pasan las cosas, te das cuenta que todo encaja perfectamente. Okay. Ahora veamos qué más hago. Aparte de que estoy moviendo la glucosa hacia el músculo, también voy a favorecer, como te decía, el transporte. Mira acá lo que sucede en presencia de insulina. Mira, la glucosa es intracelular acá en este caso. Si yo no tengo, mira, aquí está en 0. Yo no tengo insulina, diabetes. Mira lo que sucede. No importa cuánto, mira mi glucosa extracelular. Llegó 300, 600, 700. Aquí estás en una plena descompensación, marca diablo. Pero ves que tu glucosa intracelular no subió, no entró. Entonces vos estás aquí en 700 y ¿qué es lo que querés, qué es lo que estás diciendo? Estás igual que Celia Cruz. ¡Azúcar! Porque no la puedes meter. Ahora, agrega insulina y mira cómo la relación entre la glucosa extracelular le hace en plasma. Ahora se correlaciona linealmente con la glucosa intracelular. Ahora sí. Mientras más glucosa tengo, más glucosa meto a la célula. Para eso es que necesito la insulina, para resolver la diferencia entre estas dos. ¿Ya? Ahora sí, me entendiste gráficamente qué es lo que te quería decir, que si yo estoy en este punto, no importa que yo esté con una diabetes marca diablo, una descompensación marca diablo, yo no tengo glucosa dentro de las células y están pidiendo azúcar, y como no tienen azúcar que entre, entonces tienen que buscar la fuente alternativa de energía, que es gluconeogénesis. Tenés la paradoja del diabético, que a pesar de que tenés un montón de azúcar que no puedes utilizar, todavía estás fabricando más. ¿Okay? A partir de carbohidratos, o a partir de aminoácidos, perdón, o a partir de grasa. ¿Cabal? Ahora, no es la única cosa que hace. Obviamente que empezamos por el músculo, porque el músculo es el principal consumidor de energía en términos de cantidad, ¿ok? En términos de cantidad. Vos me dirás, no, ¿qué es el encéfalo? El encéfalo es el mayor consumidor de energía en términos de ritmo, pero yo tengo 1,5 kilos de encéfalo nada más, y tengo ¿cuántos kilos de músculo? Depende, ¿verdad? Pero calculo que aquí yo deberé tener por lo menos unos 20 kilos de masa muscular todavía en algún lugar. Aunque sean los músculos de la mandíbula, de tanto hablar galón en clase de fisiología, ¿correcto? Ahora, por lo tanto, ese es el primer efecto. El segundo efecto que vas a tener de la insulina va a ser sobre la manera en que el hígado está manejando el sobrante de glucosa.
Dice acá, a ver. Ahí. Sobre la manera en que manejo el sobrante de glucosa. Primer lugar, acordate, ese glucógeno va a tener que depositarse inmediatamente al hígado, porque es la principal manera que tenés también de que una vez que el músculo jaló toda la glucosa que pudo, ahora el hígado va a jalar el otro excedente de glucosa para hacer dos cosas con él. Uno, empezar a producir glucógeno. Y eso lo hace moviendo más de una vía. Primer lugar, para desarmar el glucógeno y convertirlo a glucosa, necesitas agarrar los residuos de la cadena de glucógeno y hacerle ¿qué a esa glucosa? Fosforilarla. Entonces el primer paso que vas a tener, la insulina bloquea la fosforilasa de glucógeno para evitar que desarme la cadena. Número 2, una vez que agarraste ese glucógeno y evitaste que se desarme, ahora querés hacer más. Por lo tanto, el siguiente paso es activar una enzima, la fosfoquinasa. La fosfoquinasa hace que, número 1, a ver, ¿qué hace la fosfoquinasa? Fosforilar la glucosa. Fosforilar la glucosa para evitar que se salga de regreso. Acordate, la glucosa fosfatada no puede pasar la membrana de regreso. Entonces, y creaste un gradiente artificialmente, porque el gradiente de glucosa extra a intracelular, pero como la glucosa intracelular la convertí en glucosa fosfato que no participa en el gradiente, ahora tengo mucho glucosa afuera, poca glucosa adentro. Por lo tanto, una vez que fosforile la glucosa que está dentro y la deje lista para meterla al glucógeno, también generé un gradiente para meter más glucosa al hígado. Número 3. Voy a activar ahora sí la sintetasa de glucógeno, ¿okay? para hacer más glucógeno. Ahora, una vez que bajan los niveles de insulina, ese efecto se borra, ¿ok? Ese efecto que te dije de favorecer la síntesis de glucosa y la captación de glucosa solamente va a ocurrir mientras el hígado tenga insulina para fomentar ese movimiento de la glucosa. Si yo no tengo insulina, el hígado inmediatamente empieza a liberar glucosa, porque va a tener por entendido que si no hay estímulo insulínico, no hay azúcar disponible. Por lo tanto, el hígado inmediatamente empieza a movilizar el glucógeno, empieza a desfosforilar la glucosa, o sea, una vez que soltó el residuo de glucógeno, la desfosforila y permite que la glucosa salga a la circulación. Okay. 3. Al mismo tiempo que estás, ¿cómo se llama? Se me olvida. Al mismo tiempo que estás haciendo la liberación de glucosa, también estás corriendo las mismas enzimas. Fíjate, la fosfatasa de glucosa, la glucoquinasa, la estás corriendo al revés. Esas enzimas trabajan en ambas direcciones. Ahora estás moviendo todo el sistema enzimático en la dirección contraria para favorecer que se suelte glucosa del glucógeno, genere un gradiente ahora en el cual las concentraciones en la célula hepática son mayores que las concentraciones en plasma, y por gradiente la glucosa salga a la circulación. ¿Cabal? Ahora, bueno, son las 10:30. Aquí vamos a parar, mañana vamos a seguir. ¿Ok? Con lo que pasa con la regulación, cómo liberar insulina en el momento apropiado. O sea, cuáles son los estímulos para soltar insulina o glucagón, si fuera el caso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? Eso le iba a preguntar, doctor, pero ya es que lo vamos a ver mañana. Para mañana, porque falta más. ¿Ok? Ok.
falta más, porque ahí tenemos que ver el metabolismo de la grasa y la regulación de la secreción de insulina, que es la parte que más nos va a costar cuando hablemos de diabetes. ¿Okay? Entonces, vaya. De cualquier manera, si quieren ir adelantando, parte de esto está en el video, para que mañana ya tengan una idea de lo que es y solo nos metemos a los detalles. Así es más fácil, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué temas serían los que vamos a ver miércoles, jueves, viernes, lunes y martes? Ok, mañana es martes. Bueno, espérate, vamos a ponerlo acá. Espérate, voy a compartir el calendario. ¿Por qué estás preocupada? Porque vamos a ver en físico. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a ver en las sesiones versus lo que está en los videos? ¿O qué? Sí, es que por ejemplo, está el video de metabolismo de calcio, entonces no sé si vamos a tener la clase. Vamos a ver. Ya te lo voy a poner acá. Vaya, tu pregunta es bien lógica. Vamos a ver, mira. Entonces aquí, y eso estaba revisando. ¿Qué se puede ver en video? Ok. Ahorita estamos acá, regulación del metabolismo de carbohidratos. Mineralocorticoides, ya lo vimos en riñón, ¿va? O sea, arginina, angiotensina, y lo vimos ayer. Hormonas sexuales y sus vías de síntesis, va para video. Calcio y fosfato, en vivo. El ciclo hormonal femenino, en vivo. Fisiología del aparato reproductor. No, ciclo hormonal femenino va para video. Entonces queda metabolismo de calcio y fosfato y vitamina D. Lo vamos a quitar, el de adaptación al embarazo, ¿ok? Pues ya hay bastante que ver. Entonces, esto va a video de aquí, perdón. Entonces, en vivo. Metabolismo de carbohidratos, ¿ok? Mineralocorticoides. Metabolismo de calcio y fosfato. En video. Hormonas sexuales, fisiología del aparato reproductor femenino en particular, ¿ok? Adaptación fisiológica al embarazo, quitémoslo. Y entonces ya nos quedan 1, 2, 3, 4 temas y la revisión. ¿Nos entendimos así? Ok. Me parece razonable, así mitad y mitad, para que además así quedan 1 o 2 días libres. Puede quedar 1 o 2 días libres por si quieren estudiar o contestar preguntas, en particular porque yo sé que riñón es un poco técnicamente complejo y pudiera ser que tal vez el martes fuera mejor día. ¿Cómo se llama? Fuera mejor día para aclarar dudas y resolver cuestiones que todavía no quedaron claras sobre el riñón. ¿Te parece? Sí, doctor, porque van a estar medio feos esos días, porque tenemos el examen y terminaríamos un día antes y después el día siguiente revisión. Entonces. Por eso, aunque en realidad, como ya vieron, los promedios no están tan mal y los que tienen que preocuparse un poco son los que van a reposición de nota más baja, porque sí, esa gente sí va a andar, va a andar un poquito sobre tiempo para preparar su examen. Pero de ahí voy a tratar de tratando ahorita de que quede ese día libre para que no sientan que todo se les juntó en la misma semana. ¿Sí? Ok. Bye. Entonces, nos vemos mañana. Bye, doctor. Bye.